académico y un tanguero, integrante de Quinteto Libertango. Por lo que vamos a ver y por lo que vamos a leer, él es un verdadero tornillo de la máquina tanguera en nuestro país, como hubiera dicho Osvaldo Pugliese. Es también el autor del libro Voces e Intérpretes del Tango en Costa Rica, publicado por la editorial de la UNED. Mijaíl Mondol yo lo conocí en el bar La Bohemia, que es un bar, una cantina más bien antigua de San José, del sur de San José, y que ahí nos reuníamos los bohemios, siempre nos reunimos, y hacíamos un poco de guitarra, un poco de poesía, un poco de bolero y todo eso. Un día apareció Mijaíl Mondol con las inquietudes del tango, porque realmente esas reuniones en la Bohemia no eran reuniones de tango, eran de bolero fundamentalmente, y siguen siendo de bolero. Y resulta que yo sabía de Mario Mondol, el papá de él, que había sido sindicalista del sector de educación, yo lo recuerdo muy bien. Y Mijaíl aparece con la inquietud del tango. Me pareció un muchacho muy joven para estar interesado en el tango, cuando realmente es un género que es gente de mayor edad la que se interesa. Pero él tiene algo que todo género musical necesita: un amanuense, un escritor, alguien que escriba las memorias, los sucesos, los acontecimientos, los personajes de un género específico. Yo lo he hecho en el bolero costarricense, pero Mijaíl se metió en el tango y me parece excelente. Falta la persona que se mete en el jazz, por ejemplo, también. Y entonces Mijaíl me pareció muy bueno, un joven metido a escribir la historia del tango. Soy un amante de la investigación, más que nada. Un amante de la investigación de la cultura, de eso que se llama cultura popular costarricense. Me gusta llamarlo en este caso como cultura urbana costarricense. Amante de la música, sí, tuve la gran dicha de haber sido formado en el Conservatorio de Castella con una persona también muy sensible al tango y también a las expresiones artísticas llamadas clásicas, como fue el maestro Arnoldo Herrera González. De allí vengo. Y creo que allí también nace mi sensibilidad hacia el tema de la cultura, hacia el tema de la música, hacia el tema de la literatura. Y bueno, parte de mi producción, de los libros que he podido escribir, son una consecuencia de ello realmente, de esta búsqueda por analizar ciertas prácticas musicales, ciertas prácticas literarias en el contexto costarricense. Julia Stanley González nació en 1930 en San Juan de Tibás. Su padre, Agustín Stanley, de origen inglés, y su madre, Amalia González Quijada, de nacionalidad salvadoreña, eran acróbatas y propietarios del circo Stanley. A la edad de 30 años, Julia se integra a cantar con el cuadro Buenos Aires. Con esta agrupación permanece 11 años, convirtiéndose, junto con Isaac Soto y Hernán Jiménez Sandrini, en una de las últimas cantantes que tuvo este destacado conjunto de música argentina en el país. El libro Voces e Intérpretes del Tango en Costa Rica surge básicamente a través de un proyecto discográfico, que es el que tengo aquí en mi mano, que es una recopilación de tangos costarricenses que elaboramos junto con el Quinteto Libertango. Esto fue realmente el inicio de una serie de investigaciones. Comenzamos a recopilar o a investigar acerca de la composición nacional del tango en Costa Rica. Esto nos llevó a recopilar una serie de composiciones desde los años 20 hasta la actualidad. A partir de allí comencé yo a iniciar ya más por el lado filológico, más por el lado de investigación literaria, cultural. Comencé a interesarme por conocer acerca de cuál ha sido la historia del tango en Costa Rica. Suena un poco extraño hablar de tango en Costa Rica cuando generalmente este género es convencionalmente asociado al Río de la Plata. Entonces, investigando con periódicos, etcétera, comencé a darme cuenta que la historia del tango en Costa Rica surge desde la primera década del siglo XX. Allí comenzó esta pesquisa, comencé a sistematizar ciertos datos y de allí nace un primer texto que es el que publico en el 2015 con la editorial Costa Rica, que se llama Tango, Arrabal y Modernidad en Costa Rica. Con este texto tuve la dicha de obtener el premio ensayo del 2015 de esta misma casa editorial, pero había coleccionado tantas entrevistas, tanta información, que me di la cuenta de que yo no soy la única voz para interpretar el tango en Costa Rica,
sino que me di cuenta de la importancia que tienen los investigadores de poder también dar a conocer sus fuentes y sistematizar sus fuentes para que otros investigadores también realicen investigaciones. A mediados de los 70, Stanley funda su propio grupo. Participa en varias agrupaciones de música romántica y tropical y se destaca como una de las voces femeninas más conocidas en las radioemisoras nacionales, llegando a compartir el escenario con importantes artistas de la música latinoamericana tales como Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. En su libro, Mondol reúne un repertorio de testimonios y entrevistas de los principales artistas y agrupaciones que durante varias generaciones tomaron el tango como su pasión. Entre ellos están Guillermo Sancho y el Grupo San Lorenzo, el Cuadro Buenos Aires, el Grupo Tucumán, Alberto Herrera, el Che Molinari, Gerardo Calay, Rolando Herrera, el Dr. Tristán, Julia Stanley, Manolo Vera, Julie Maciel, Guadalupe Álvarez y otros. Esos personajes del tango que yo toqué tangencialmente, porque lo que me interesaba a mí era bolero, pasaron a Mijaíl para que él los explorara y explotara la versión de ellos. Entonces esos tangueros fueron haciendo un poco de base de información que yo pude entrevistarlos y entonces Mijaíl empezó a escribir eso. A mí me parece importantísimo que existan esas personas que se sienten a escribir, porque todos hablamos del bolero, hablamos del tango, hablamos del jazz, pero alguien tiene que sentarse a escribir esas cosas y eso cuesta más encontrarlo. Porque se encuentran los cantantes, los instrumentistas, los compositores, hay muchos, pero el que se siente a escribir esa historia, eso es muy poco la gente que está dispuesta, que no solamente tenga la voluntad y la disciplina, sino que tenga un poco una porción de talento para escribir razonablemente bien. La historia de la música costarricense es una historia que apenas está comenzando a formalizarse. Gracias al esfuerzo del señor Mario Saldívar, de María Clara Vargas Cuyel, Tania Vicente, Tania Camacho, Susan Campos, la cantante investigadora Samira Barquero. Hay una búsqueda, digámoslo así, hay una preocupación por desarrollar la historia de la música costarricense. Se han hecho trabajos del bolero, se han hecho trabajos del swing criollo, se han hecho trabajos como el de Manuel Monestel del calipso, pero no se había hecho ningún trabajo sistemático del tango en Costa Rica. Entonces, estas dos producciones, Tango, Arrabal y Modernidad en Costa Rica, me permitió compilar también una serie de entrevistas que realicé entre el 2013, 2014 aproximadamente, y de allí surge la necesidad de elaborar este texto que hoy presento gracias también a la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Expediciones y estudios geográficos de la República de Costa Rica, realizados por Henry Pittier, compilación de Elías Celedón. El reconocido científico suizo Pittier realizó estudios fundamentales sobre la flora, fauna y etnología de nuestro país, con descripciones basadas en una visión integral. Este panorama de personajes hace pensar en las novelas del escritor bonaerense Roberto Artl. Efectivamente, parecen todos y todas salidos de una novela de Artl, del submundo bohemio que es el Arrabal, lugar de llegada para una inmigración discorde y empobrecida. Guapos y cuchilleros, malandrines y mujeres fatales, taúres, magos y estafadores que engrosaban las aguas fuertes suburbanas de la gran metrópoli suramericana. ¿Cómo no iba este influjo cultural seducir hasta la locura a nuestros artistas y músicos locales? Yo considero que el filólogo a veces debe como decía Sartre, debe ensuciarse sobre las manos. Es decir, debe ir a los documentos primarios. Muchas veces la filología o ciertas ramas se quedan en la interpretación de los documentos, pero el documento en sí tiene una propia interpretación. De allí creo que la importancia de recuperar la voz testimonial, la voz histórica de estos personajes. ¿Por qué? Porque es una voz testimonial, es una voz de primera fuente, es una voz que dialoga con otras voces. Son voces que nos permiten interpretar el tango en Costa Rica. De allí que el título es muy sugerente, es Voces e Intérpretes del Tango en Costa Rica. Voces porque evoca una pluralidad, evoca también una necesidad de diálogo, una necesidad de escuchar las voces del pasado
para explicar ciertos fenómenos del presente y para explicar una continuidad del tango, de la evolución del tango en Costa Rica y, como bien señalabas, de esta cultura bohemia, nostálgica, del suburbio costarricense. Me es muy grato poder hacer esta conversación acá, justamente cerca de Barrio Luján. Es decir, el fenómeno del barrio está altamente ligado al tango. Son personajes de barrio, son personajes de una Costa Rica de los años 30, de una Costa Rica de los años 50, de una Costa Rica de los años 80. Y en la última sección, una Costa Rica del siglo XXI. Abarca 4 secciones. La primera vez que canté fue a los 4 años de edad, en un circo que tenía mi papá, el Circo Stanley. Mis padres eran acróbatas. Desde que estaba muy pequeña, miraba con asombro a papá subirse a la cuerda floja. Salía de borracho y se encaramaba en el alambre. Era todo un espectáculo. Mi madre y mis hermanas eran trapecistas y también cantaban. Pero cuando tenía 5 años, papá se me murió. Recuerdo que lo enterraron con carruaje y caballos. La mayoría de los testimonios recuerdan los días en que la radio era el medio más importante de comunicación colectiva. Fue la época de oro de la radio, conocida como los días de radio, en los que las emisoras dedicadas al tango eran muchas: Radio Eco, Radio Centro, Atenea, Radio Victoria. Junto a estas estaban la legendaria emisora La Voz de la Víctor. Desgraciadamente, todas desaparecieron hace muchos años. Por ellas desfilaron e hicieron sus vidas muchos de los personajes del libro. El último programa de tango en la radio de Costa Rica fue el de Óscar López Salaverry, Simplemente Tango, transmitido por Radio Eco. Costa Rica es uno de los países sui generis en materia de música popular. Nosotros no tenemos un merengue como tiene República Dominicana, no tenemos un tango, no tenemos el mariachi mexicano, no tenemos el son cubano, por ejemplo, o la plena o la bomba puertorriqueña. Nosotros somos un híbrido y aceptamos todo lo que nos venga del exterior, y por eso nosotros nos convertimos en una mezcla de todos los ritmos. Entonces el costarricense generalmente canta todo lo que se produce en América Latina y lo baila, todo lo baila. Entonces, una de las tantas corrientes que nos llegó fue el tango, y el público en Costa Rica lo aceptó de una forma extraordinaria. Entonces, en los años 30, 40, el público se entusiasmó enormemente con los tangos. Las viejas rocolas tenían mucho tango, la radio tenía muchos programas de tango. Incluso la televisión, cuando llegó en los 60 a Costa Rica, también tuvo tango. Allí me presentaron al cuadro Buenos Aires. Para ese momento el grupo estaba integrado por Melito Murillo, Isaac Soto y Meléndez. Mario Chacón y Paco Brenes se habían ido. Melito dijo que le gustaba mi voz, pero Isaac Soto, quien era el que vendía la publicidad en la radio, dijo que no había presupuesto para mantener una cantante. Es una colección única en el país. En mi opinión, es una colección que solamente una editorial pública puede organizarla y llevarla adelante, puesto que cumple con funciones culturales muy claras. Entre ellas es el rescatar la historia cultural de Costa Rica. En nuestra opinión, en la opinión del Consejo Editorial, que fue la que decidió llevar adelante esta colección, se trata de un espacio para poder presentar y discutir las características que hacen específica a Costa Rica en el contexto de las naciones no solamente centroamericanas, sino en términos generales en el mundo. Una de las características que tiene este país en términos generales es el que dentro de su identidad nacional está la idea de la especificidad de la cultura costarricense. Y por lo tanto, investigar, trabajar sobre la veracidad o no, las características, los elementos que conforman esa identidad específica y característica, es importante. A nosotros nos pareció que era importante y por eso creamos esta colección que se ocupa directamente de eso.
Dentro de la colección que tiene más o menos unos 10 años de estarse realizando y de la cual yo soy su responsable, hemos publicado investigaciones de algunos de los investigadores universitarios seguramente entre los más relevantes de esta temática en el país. Entre ellos puedo mencionar al colega Iván Molina, Mario Oliva, historiador también, y hay otras, por ejemplo, el último libro que ha publicado la colección es un libro sobre el teatro en Costa Rica de Ana Patricia Fumero, que actualmente es directora del Instituto en Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica. Entonces, como puede verse, es una colección, en primer lugar, que está abierta a colaboraciones y que, en segundo lugar, se esmera porque la calidad de lo que se publica sea lo suficientemente importante como para que haga aportes hacia la comprensión de lo que es Costa Rica y cómo se ha formado a través del tiempo. Historia de la sexualidad de Jacobo Schifter. Ninguna disciplina puede obviar que la sexualidad afecta a todo el mundo social. Un gran libro que aborda con claridad y agudeza uno de los temas más controversiales de nuestra cultura. De la radio pasamos a la televisión. Julia Stanley fue la primera mujer en cantar en la televisión costarricense, y lo que cantó fueron tangos. Pero fue el Dr. Tristán quien dio el salto televisivo con un programa llamado La Esquina del Tango. No tenía patrocinadores, de modo que lo pagaba él mismo. Hay que decir que fue uno de los esfuerzos mejor logrados de la televisión nacional. Luego de la televisión, o a partir de ella, se iniciaron los proyectos musicales, espectáculos y los shows de tango con el trabajo de Joaquín Brizuela y Max Boza. Es un texto también que se interesa mucho por el relato, se interesa mucho por escuchar las interpretaciones, las concepciones ideológicas, culturales que tienen estos personajes del tango en Costa Rica, pero no solamente del tango en Costa Rica. El tango es una excusa, siempre ha sido una excusa. El tango aquí lo que me interesa es leer a través del tango la sociedad costarricense, leer a través del tango el baile de la modernidad costarricense, leer a través del tango el desarrollo de la industria cultural costarricense en el campo musical, en el campo artístico. Y sobre todo es muy interesante la apreciación de todas estas voces porque pertenecen a distintos sectores sociales. Creo que eso es muy importante también de ver cómo estas voces sociales, estos sectores sociales interpretan y se apropian de un género de distintas maneras y producen un saber social, un saber muy particular de lo que podríamos denominar como lo tanguero costarricense. Entonces estas apropiaciones, estas diversidades, estas heterogeneidades son las que me interesan rescatar en este texto. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Nací en el barrio conocido ahora como Cristo Rey, porque cuando yo nací, ese lugar, que para mí es precioso, se llamaba Barrio Kit. El barrio Cristo Rey fue conocido por todos nosotros como el barrio de los guapos, y el 99% era tanguero. Fui flojo si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa. En el barrio Cristo Rey, tanto el hombre como la mujer conocen el hambre, con H o sin H. Conocen el frío. El tango más grande es el tango cantado. A eso se debe que, si Gardel hubiera venido a Costa Rica, a lo mejor lo hubiéramos matado de tanto entusiasmo por los cariños que le hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque lo han dicho los que saben. Gardel no era tanto lo que cantaba, era cómo cantaba y decía las palabras. Con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Se introducían en el corazón de uno. Yo creo que como Gardel tal vez cantaron millones, pero como él, ninguno. Pero nadie
nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Hay que ver que el público nuestro no baila el tango o no bailaba el tango como se baila en Argentina, en Buenos Aires, sino que hizo algunos pasos que le podrían que hay una cierta semejanza, una cierta similitud, pero de ahí salta a otros ritmos. Por ejemplo, el bolero marcado y el bolero pirateado absorbe mucho del baile del tango. Lo absorbe por los pasos quebrados, los pasos inclinados, los pasos eróticos, atrevidos, todo esto lo absorbe de ahí. Entonces, el valor de que alguien escriba sobre estas manifestaciones populares y que no se quede en el olvido y que rescate todavía algunos de los protagonistas de esa corriente, eso es indispensable para la memoria de un país. Porque ¿qué haríamos si ya después ya no los tenemos? Nos tenemos que ir a la memoria periodística, bibliográfica, que realmente es poca lo que existe sobre eso. Entonces, ese trabajo, si tan importantes son los cantantes, los compositores en un país, los directores de orquesta, también lo son los escritores de esas materias. Por eso, personajes como Mijaíl Bondol son relevantes para un país como el nuestro, porque es poca la gente que se dedica a escribir la historia de los ritmos y de los géneros musicales de nuestro pueblo. Con el cambio de siglo vinieron los nuevos intérpretes, las nuevas escuelas. Por un lado tenemos el Quinteto Libertango, muy influenciado por la música de Astor Piazzolla. Nuevas propuestas empezaron a difundirse con el grupo Bajo Fondo, agrupación musical de tango electrónico formada por Gustavo Santaolalla en Argentina y que impactó el mundo con su visión renovada del género. Otro proyecto significativo fue el conocido Gotham Project, que desde París fusionó tango electrónico y electrónica jazzística. En el escenario actual costarricense hay más de 8 academias de tango, hay una gran producción de bailarines de tango, hay, como decís, hay muchos espectáculos, shows de tango que se están desarrollando. Y esto está formando otra generación, ya no de la vieja guardia, sino de la nueva guardia del tango en Costa Rica. Por supuesto, muy influenciada por esta relación entre el tango y la globalización, y el tango como una especie de mercancía artística, global, sumamente mediatizada, etcétera, pero que también a futuro generará una respuesta, generará una forma de leer también la sociedad costarricense contemporánea. Entonces, Orlando Sotela, quien en ese momento era diputado y propietario de la emisora, salió a defenderme y le dijo a Isaac: yo quiero que Stanley cante en el programa. Yo le voy a pagar un mes mientras ella se acomoda. Fue un gesto muy bonito el de don Orlando. Desde ese día, estuve cantando 11 años con el Cuadro Buenos Aires. Bueno, yo consideraría que el tango como un género altamente literario, no solamente musical, sino también literario, pero más que eso, el tango es una pulsión, ¿ya? No solamente ese estereotipo de pasión, no, pulsión de la modernidad, pulsión social. Este texto de voces e intérpretes del tango en Costa Rica no por casualidad lleva el término de la voz, de una voz polifónica y de la voz como una especie de metáfora no solamente del canto, sino también de la palabra. Y el tango es una expresión que logra articular las dos, logra articular la música y logra articular la palabra, pero la palabra vivida en el canto. Es una palabra vivida, es una ética, es un ser colectivo de la modernidad latinoamericana que se difunde en otros contextos como el caso nuestro. Entonces creo que el decir tango no solamente apelar a un género o a un sentimiento, es también apelar a una concepción de mundo, es también apelar a una reacción crítica frente al mundo. Y yo creo que no solamente el tango tiene este poder, por supuesto que otros géneros lo tienen, pero con este texto quise destacar ese aspecto social, ese aspecto político también que tiene el tango, de rebelarse, de estar siempre molesto, de estar siempre refunfuñando ante la realidad. La poeta puertorriqueña Ana Lidia Vega define el tango en su libro Pasión de Historia de la siguiente manera:
El tango es la expresión vertical de un deseo horizontal. De la misma forma, Mijaíl Mondol ensaya en Voces e Intérpretes del Tango en Costa Rica una definición del tango y de cómo lo apropiamos en este rincón de América.